Amigos, llegó el momento de descubrir nuestra historia para hoy en nuestro club infantil. ¡Sí! ¿Qué tal, mi querido joven? Te saluda Roberto Carlos desde Tlaxcala, México. Te invito a estudiar nuestra sección de hoy que se llama Identifícate con la historia. Pero pensó, la dinastía de David puede recuperar el reino si esta gente va a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor. Volverán a sentir afecto por Roboam, rey de Judá, y entonces me matarán y se volverán a Roboam, rey de Judá. Después de haber consultado el asunto, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: ustedes, israelitas, ya han ido bastante a Jerusalén, aquí tienen a sus ídolos que los sacaron de Egipto. Entonces puso uno en Betel y el otro en Dan, y esto fue causa de que Israel pecara, pues la gente iba a Betel y a Dan para adorarlos. Cuando Jeroboam estaba quemando incienso sobre el altar, llegó a Betel un profeta de Judá mandado por el Señor. Aquel mismo día, el profeta dio una señal prodigiosa. Dijo: esta es la señal prodigiosa que el Señor ha anunciado. El altar se hará pedazos y la ceniza que hay sobre él se esparcirá. Cuando el rey Jeroboam escuchó la sentencia que el profeta había pronunciado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: aprésenlo. Pero la mano que había extendido para señalarlo se le quedó tiesa y no pudo ya moverla. En aquel momento el altar se hizo pedazos y las cenizas que habían sobre él se esparcieron, conforme a la señal que el profeta había dado por orden del Señor. Entonces el rey, dirigiéndose al profeta, dijo: te ruego que ores por mí al Señor tu Dios, para que mi mano se cure. El profeta rogó al Señor, y la mano del rey quedó sana como antes. En aquel tiempo vivía en Betel un profeta anciano, cuyos hijos fueron y le contaron todo lo que el profeta de Judá había hecho aquel día en Betel, y también le contaron a su padre lo que había dicho el rey, y su padre les preguntó: ¿por qué camino se fue? Sus hijos le indicaron el camino por el que había regresado el profeta de Judá. Yo soy, le respondió. Ven a mi casa a comer pan conmigo, dijo el profeta anciano. Pero el profeta de Judá le contestó: no puedo acompañarte, ni entrar en tu casa, ni comer pan, ni beber agua contigo en este lugar, porque el Señor me ha ordenado claramente: no comas pan, ni bebas agua aquí, ni regreses por el camino por el que te fuiste. Pero el anciano insistió: yo también soy profeta, lo mismo que tú, y un ángel de parte del Señor me ha ordenado que te lleve a mi casa y te dé de comer y de beber. Y aunque el anciano le mentía, el profeta de Judá se fue con él y comió y bebió en su casa. Y estando ellos sentados a la mesa, el Señor habló al profeta anciano, que había hecho volver al profeta de Judá, y en voz alta dijo el anciano a este: el Señor ha dicho que por haber tú desobedecido las órdenes que te dio, pues te volviste para comer pan y beber donde el Señor te ordenó que no lo hicieras, no reposará tu cuerpo en el sepulcro de tus antepasados. Primera de Reyes, capítulo 12, versos 26 al 30, capítulo 13, versos 1 al 6 y versos 11 al 22. En nuestra actividad del día domingo 11 de febrero en Aplícalo a tu vida, repasa la sección Identifícate con la historia y medita en las siguientes preguntas. Lee Primera de Reyes capítulo 12 versos 26 al 30. El profeta Ahías le había asegurado a Jeroboam que Dios lo iba a hacer rey de las 10 tribus de Israel. A pesar de ello, Jeroboam se sentía muy inseguro de su reino. Por tal motivo, estableció centros de culto en Betel y en Dan para desanimar a su pueblo a visitar Jerusalén en el reino del sur. En Judá, ¿crees que el legado de Jeroboam habría sido diferente si le hubiera permitido a su pueblo visitar a Jerusalén libremente? ¿Por qué? ¿Hay algún aspecto de tu vida en el que te sientes inseguro espiritualmente? Lee Primera de Reyes capítulo 13 versos 1 al 6. ¿Qué nos dice la historia de la mano paralizada en cuanto al carácter de Dios? Piensa en el valor del profeta cuyo nombre no se menciona.
¿Qué nos enseña su historia sobre el deber de hablar con la verdad a las autoridades? ¿En qué aspectos de tu vida te invita Dios a comprometerte de manera firme? También lee Primera de Reyes capítulo 13 versos 11 al 22. ¿Cómo se aplicaría hoy esta historia a nuestras vidas? ¿Sientes pesar por el profeta de Judá? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Cómo responderías a alguien que piense que esta historia muestra un lado muy áspero e irrazonable por parte de Dios? Para terminar, te invito a orar. Señor, una vez más estamos estudiando la lección, te damos gracias por tus enseñanzas, pero reconocemos que necesitamos la guía de tu Espíritu para poder comprender lo que estamos leyendo. Ayúdanos a descubrir estas verdades y a descubrir las respuestas a estas preguntas conforme a tu voluntad. Gracias por la sabiduría que nos das, en el nombre de Jesús. Amén. Te espero el día de mañana con nuestra siguiente sección y recuerda que eres especial para Dios. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Dios te bendiga. Y recuerda sintonizarnos por el Club Infantil de RJA. Y no te olvides de compartirlo con tus amigos.